Y nos trasladamos de inmediato a Venezuela. El general Ramón Rangel, cercano al expresidente Hugo Chávez, pidió a las Fuerzas Armadas desconocer al presidente Nicolás Maduro. Lo hizo a través de un video publicado en YouTube. Bueno, ¿tiene esto alguna implicancia real? ¿Se abre un nuevo capítulo en Venezuela? Ayer hubo una convocatoria a marcha que la verdad no estuvo a la altura, ¿no?, de otras movilizaciones en las últimas semanas, y mientras tanto además se pide también antecedentes respecto de la situación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, de quien no se tiene ningún registro desde que fue detenido por el SEBIN. Fernando Tineo a esta hora nos saluda desde Caracas. Hola compañeros, buenos días para ustedes, saludos. Bueno, partamos precisamente por esta declaración del funcionario muy cercano al expresidente Hugo Chávez, un alto general que pide, así como por goteo, ¿no?, porque es prácticamente lo que hemos visto, ¿no?, en el último tiempo, que funcionarios aislados de las Fuerzas Armadas se van descolgando del gobierno. Sí, podemos revisar parte de ese video, Fernando, y después lo comentamos. Vamos. Escuela de Aviación Militar en el año 1987. Posteriormente, trabajé en el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 15, siendo piloto del sistema Bronco OV-10. Y en el año 1992 participé de los hechos ocurridos el 27 de noviembre para derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esto me llevó al exilio en Lima, Perú, por año y medio. Y al retornar a Venezuela, estuve ocupando diferentes cargos, tanto en el Estado venezolano como en el exterior. Es para el año 2012, junio del 2012 exactamente, cuando mi comandante Chávez decide emprender el desarrollo de un proyecto de la creación de una empresa mixta en la República de Cuba, y se me ordena estar al frente de este proyecto. Eso me llevó a estar por más de 6 años en la República de Cuba y poder palpar la realidad de todo lo que vive el pueblo cubano que ha sido sometido bajo el yugo de una dictadura castrocomunista por más de 60 años. Viven en unas condiciones de pobreza que eso se lo adjudican a un bloqueo, y es falso. Ellos han formado un cogollo de ese grupo castrocomunista que no hace que los recursos que tengan, que son muchos, le llegue al Estado cubano. Ellos están engañados y ellos lo saben, pero le han penetrado un psicoterror similar al que están haciendo con Venezuela. Han llevado esa condición política del Estado cubano al Estado venezolano y nos han sembrado todo ese psicoterror, que es lo que ha dado el miedo a la participación del pueblo y de la parte militar en buscar los cambios que son necesarios para no tener las condiciones de vida que tenemos hoy. Y nosotros, siendo un país... Bueno, está más que claro, ¿no? Ahí hay una declaración. Ahora, es más o menos el mismo patrón que se ha visto en otros funcionarios que en forma aislada han realizado estas declaraciones. Un ex jefe de inteligencia hace algunas semanas, ahora este general, algunos miembros también de grupos de sargentos, pero es muy todavía aislado, no hay una orgánica de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Lo que llama la atención, José Antonio y Andrea, buenos días nuevamente para ustedes, es que este funcionario estuvo hasta el año pasado en Cuba, hasta el año 2018, y en esos 6 años, ahora es que se dio cuenta que la situación en el país está como él la describe. El general Ramón Rangel es compañero, o fue compañero de promoción del actual comandante de la aviación. Se trata de Alberto Juliac Lartigués, es el comandante general de la aviación en este momento en Venezuela. Lo que tengo entendido es que son personas muy allegadas, muy cercanas en su momento al presidente Hugo Chávez, pero bueno, Ramón Rangel conoce todo lo que se negoció entre Venezuela y Cuba entre el año 2012 y el año 2018. Sería interesante saber qué información podría él aportar a los diferentes órganos de justicia, tanto en Venezuela como fuera de nuestro país, ¿no? Exactamente. Fernando, mencionaba José Antonio en la presentación lo que sucedió este fin de semana en términos de una movilización que tuvo la menor convocatoria desde comienzos de las acciones que realiza la oposición en contra del régimen de Maduro. ¿Eso se interpreta como falta de motivación, temor por eventuales acciones de parte de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se entiende? Sí, creo que la gente, o en este momento el tiempo, está atentando en contra de Juan Guaidó, porque la gente tiene desde el 23 de enero en esta situación de un país con 2 gobiernos, 2 tribunales supremos,
y 2 parlamentos, porque la Asamblea Nacional Constituyente por allí hace lo que las competencias que le quitaron a la Asamblea Nacional, igual que el Tribunal Supremo de Justicia. La gente está en ese mar, ¿no? Navegando, y este fin de semana ciertamente no salió nadie a la calle. Lo interesante del día sábado, cuando las personas salieron a este llamado de Juan Guaidó, es que, bueno, Juan Guaidó dio instrucciones a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, para que se reuniera con el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, quien había escrito días antes en el Twitter oficial del Comando Sur de Estados Unidos que estaba esperando el llamado del gobierno de Juan Guaidó para prestar ayuda y colaboración al restablecimiento del orden acá. El día de hoy ya Carlos Vecchio ha pasado comunicación al comandante del Comando Sur solicitándole la reunión, pues Fernando, Guaidó lo instruyeron. Sí, bueno, pero ¿qué significa esto, efectivamente? Porque la verdad es que cuando uno trata de conversar con la oposición venezolana, uno se encuentra con una serie de eufemismos, ¿no? Y te lo digo directamente, sí, pueden entrar algunas tropas de ayuda, de traslado humanitario, en realidad la Constitución lo permite, estamos de acuerdo que las cartas sobre la mesa, que definen, sí, pero hablando en forma directa, ¿hay algún tipo de instrucción de la administración Guaidó de pedirle a Estados Unidos una acción militar abierta desde Colombia o desde el estado de Roraima? Porque eso se habla, en las calles venezolanas se habla de que efectivamente hay un plan de intervención desde la frontera con Colombia y que también se va a pedir la autorización al gobierno de Bolsonaro para que las tropas pudiesen entrar por Roraima. ¿Eso es efectivamente así? Bueno, tomando eso último que dices, el presidente de Brasil ha dicho que no está de acuerdo con una intervención militar, lo ha dicho muy claro. Juan Guaidó ha sido bien ambiguo en este tema, al menos de cara a las personas. Dice que esa es una opción que está sobre la mesa, que ellos tienen que evaluar eso al menor costo social posible. Ya sabemos que una intervención militar en cualquier lado del mundo pues deja una sombra bastante grande de muerte. Y eso lo hemos visto en Medio Oriente en muchísimos conflictos. Guaidó ha dicho que efectivamente esa es una opción que está, pero que él quiere que si llegamos al artículo 187, numeral 11, que es cuando lo que está establecido en la Constitución y que la Asamblea da permiso a ingreso de tropas foráneas a nuestro país, si llegamos a eso, tiene que ser al menor costo posible. Si eso va a ocurrir o no va a ocurrir de manera ambigua, Juan Guaidó se lo ha dicho a las personas. No hay planes claros, no hay algo que nos dicen, sí, vamos a permitir que ingresen militares de otros países a Venezuela. Siempre se habla además de cooperación, no se habla de intervención. Dicen que ya Venezuela está intervenida por los cubanos y por los rusos. De hecho, hay tropas rusas acá en Venezuela, han venido llegando más tropas rusas al país. Es la situación un poco en torno a ese tema militar acá. Sabemos también, Fernando, que ha habido reacciones de parte de la comunidad internacional a través de distintos organismos, desde la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para exigir la liberación de Edgar Zambrano. Y existía preocupación también por lo que podría ocurrir con otras de las figuras de la Asamblea Nacional a la que se le había retirado la inmunidad. ¿Qué ha ocurrido en ese sentido? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, sobre el diputado Edgar Zambrano, se encuentra en la Policía Militar. Esto tiene sede en Fuerte Tiuna, que es el fuerte militar más grande que tiene Caracas. No se le ve desde que fue arrestado la semana pasada. Lo presentaron en tribunales sin que sus abogados lo asistieran delante de la juez Carol Padilla, que se ha convertido en la verduga acá en el sistema de justicia. Fue la que juzgó a Juan Requesens y también a Roberto Marrero. Ahora le tocó al diputado Edgar Zambrano. No se le ha visto desde que fue detenido. Ahora bien, el día sábado, cerca de las 12 de la noche, circuló un rumor entre los grupos de periodistas y en las redes sociales que al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional le había dado un paro cardíaco y que había perdido la vida en las celdas de la Policía Militar. Esto no ha podido ser corroborado porque ni sus familiares ni sus abogados han tenido acceso a esta Policía Militar. De hecho, su hija salió en un video en la red social Twitter pidiendo una fe de vida del parlamentario por el resto de parlamentarios que han sido
sancionados de alguna manera por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyentes. Algunos siguen en las embajadas, otros, por ejemplo, como Juan Andrés Mejías, se ha mostrado ante las cámaras de televisión, pero luego pues se va a la clandestinidad donde no puedan apresarlo. Bien, pues Fernando Tineo, desde Caracas, mucha información a esta hora. Vamos a quedarnos pendientes sobre todo de la situación de Edgar Zambrano, a ver si se puede confirmar su estado de salud, si es que efectivamente se encuentra bien o no. Yo creo que eso podría ser eventualmente un gatillante de una nueva crisis, ¿no? Si es que efectivamente el gobierno no es capaz de garantizar la integridad del vicepresidente de la Asamblea Nacional. Fernando, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Fernando. Chao. Buenos días. Hasta luego, buen día.